Ok, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6, versos 12 y 13. Libro de Efesios, capítulo 6, versos 12 y 13. Cuando lo tengan, dicen un amén o me hacen que sea una seña para saber que ya lo consiguió. Efesios 6, 12 y 13. ¿Lo tienen? Amén. Este es un pasaje muy conocido, muy usado. Muchos hasta pueden que se lo sepan de memoria, ¿verdad? Dice así: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Gracias, Dios, por tu palabra, porque es viva y eficaz, porque es, Señor, es agua viva, porque es agua fresca, Señor, porque nos alimenta. Padre, es de esa agua en la cual jamás te volvemos a tener sed, Señor, porque necesitamos de ti, de tu presencia, y es a través de tu Señor. Gracias, Padre Celestial. Yo estoy en iglesias evangélicas, congregándome como desde aproximadamente los 14 años, pero desde pequeño ya estoy conociendo al Señor, pero congregándome desde los 14 años, por razones diferentes, pero desde pequeño estoy escuchando y veo que normalmente la gente, este tipo de versículos, nos gusta, me voy a incluir tal vez, nos gusta utilizarlo desde esa perspectiva, y me van a disculpar la palabra esotérica, ¿sí? Sí, porque a veces hacemos un poquito de espiritismo en vez de espiritualismo, ¿sí? Y me disculpan los pastores que me voy a meter un poco en este terreno, pero es que la palabra hay que enseñarla, hermano. Yo soy maestro primero que todo. Entonces, nos gusta, es que yo siento que el misterio vende. Los mayores canales de YouTube, los que tienen más seguidores, o cuentan chistes o hablan de misterio. ¿Sí? ¿Sabe? Usted ve esa. Yo tengo unos videos que he estado planteando sobre política, sobre análisis político y sobre psicología, porque soy psicólogo también, y a mí me miran 3 personas, 20 personas, 100, 200, 1000. Pero viene uno y te habla de los Anunnaki, ¿sabes? Del nuevo orden mundial y de que las antenas 5G nos van a lavar el cerebro y tienen 2 millones de vistas, porque el misterio vende. Entonces, a veces, como escritores o predicadores, también sabemos que el misterio vende. Entonces, claro, empiezo a hablar y wow, he escuchado mucha gente que hasta se lanza una lista de nombres de demonios, ¿sí? Que de dónde la sacan no lo sé realmente, ¿no? Porque la Biblia no da mayores nombres. Pero entonces te dicen, no, eso es Firulai, que ese es el demonio del cigarro. Eso es y Churinchunfly, que es el demonio de que no quiera comer tu hijo. Ya todos le ponen un demonio y todo tiene un nombre, ¿no? Y se basa en que, claro, es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. Y llevamos esto a un extremo esotérico en el cual todo lo que nos ocurre son demonios, ¿vale? Entonces, si esto fuera así cierto, y quiero que tal vez si me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero aquí quiero sustentarlo bajo la palabra y bajo también el sentido común. Si todo lo que nosotros hacemos es por los demonios, entonces el infierno fuera injusto. Entonces el castigo al ser humano fuera injusto. Porque entonces, yo le fui infiel a mi esposa, pero no es culpa mía, es del demonio ¿sí me entiende? Que me hizo ser infiel. Es que yo me he pasado drogas por 40 años de mi vida. No, pero es que la culpa no es mía, es del demonio que me hace drogarme. ¿Sí? Entonces, si es así, ni los asesinos, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni nada de eso, tuvieran por qué estar fuera del reino de Dios, porque ellos no son los culpables, sino los demonios que lo hacen hacer así. ¿Y es eso lo que nos enseña la Biblia? No, ¿verdad que no? Cuando Adán le dijo a Dios, porque fíjate que esta excusa no es nueva, el primero que usó esta excusa fue Adán. Cuando Adán le dijo a Dios que la respuesta, ¿por qué está así? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál fue la respuesta de él? La mujer que me diste. Siempre es la culpa del otro. ¿Y qué respuesta utilizó Eva? La misma, los demonios. Fue el diablo que me hizo hacer, fue la serpiente la que me hizo hacer eso. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, ay, pobrecita Eva, bueno, está bien, tú sigue en el paraíso, que el culpable es el diablo, ¿no?
Nosotros somos responsables de lo que hacemos, ¿sí? Entonces tenemos que aprender que el diablo no tiene tanto poder sobre nosotros como muchas veces queremos creer. ¿Y por qué digo queremos creer? Primero, porque la Biblia no lo enseña. Y segundo, porque es más fácil echarle la culpa a los demás que asumir mis propias responsabilidades, ¿sí? Una vez entrevistaron a Marilyn Manson, ¿sí? Me imagino que usted habrá escuchado al menos nombrarlo. Marilyn Manson es un cantante de rock muy pesado. Yo realmente no sé distinguir mucho los subgéneros del rock y me disculpa si aquí hay algún especialista en el rock y sus subgéneros. Para mí todo es... Entonces no los identifico, disculpe, aunque soy músico no los diferencio. Es un cantante de rock que es partícipe de algo que se llama la iglesia satanista. En mis investigaciones, wow, pastor, uno descubre cosas, entendí que la iglesia satanista es diferente a la iglesia satánica. Y yo, ¿pero cómo así? Ah, porque el satanista no tiene un Dios, no adora a nadie. El satánico adora a Satanás. El satanista no, el satanista va en contra de todo principio religioso y para él el satánico es una religión. Entonces, por tanto, va en contra de la Biblia, ¿sabes? Típico video de Marilyn Manson ¿sabes? Con la Biblia tirada por allá, es renegando de la cruz y de todo concepto religioso. Se me fue un poco la idea porque estaba hablando. Bueno, Marilyn Manson, un día le entrevistaron porque no sé si usted sabe, cuando hubo la masacre en Columbine, una de las primeras masacres en colegios ocurridas en Estados Unidos, o al menos de las que se hizo famosa, ¿sí? Creo que fue la primera que llegó a los medios así internacionales, donde dos alumnos se volvieron locos, tomaron unos rifles de asalto, no sé, unas ametralladoras y descargaron todo eso con sus compañeros de clase, ¿sí? Y ocurriendo una gran matanza en el colegio a donde ellos iban. Entre las investigaciones que hicieron, descubrieron que a ellos les gustaba la música de Marilyn Manson. Y entonces no faltó el esotérico que explicó, viste, la música de Marilyn Manson hace que los jóvenes se vuelvan locos. Es que eso es del diablo y es que es del diablo, sí, eso no tengo duda. Ahora, darle el poder a él de que por culpa de escuchar una música me vine y maté gente, es una cosa que no es ni lógica ni bíblica. Él daba una respuesta que a mí me encantó. Marilyn Manson enseñaba, mira, me dice, él decía al entrevistador, mira, yo tengo millones de seguidores en el mundo y ninguno de ellos ha matado a nadie. Por dos, tú me vas a echar toda la culpabilidad a mí. Y él mismo reflexionaba, es que es muy fácil echarme la culpa a mí, a mi música, en vez de los padres asumir la responsabilidad en la crianza de sus hijos. Y él decía, ¿por qué esos jóvenes mataron a sus compañeros? Porque tenían ya años sufriendo de bullying y los padres no hicieron nada, los padres de los acosadores menos, el colegio también se quedó callado, todo el mundo cruzó de brazos, nadie intervino en un proceso psicológicamente horrible porque de verdad sufrir el bullying es espantoso. Entonces después de todo eso, nadie asumió su responsabilidad y es mejor echarle la culpa a Marilyn Manson, ¿sí? Entonces esta reflexión yo quiero que la hagamos en nuestras vidas. Es importante asumir la responsabilidad de nuestras vidas y no escondernos detrás de explicaciones esotéricas que me quitan esa responsabilidad. Eso no es bíblico. Dice la palabra de Dios, he aquí estoy a la puerta y llamo. El que abre su corazón entro en él. O no lo dice la Biblia, no lo enseña Jesús. Es tu decisión, no la del diablo. Es más, ni siquiera la de Dios. Porque la decisión de Dios está tocando la puerta, pero Él la toca. Ahora es nuestra decisión qué hacemos con eso. Entendiendo esto, un día me puse a leer un libro, wow, que me encantó, El arte de la guerra, de Sun Tzu, ¿sí? Un libro muy famoso que ya tiene más de 2000 años de escrito. Bueno, fue escrito en el siglo 5, 6 antes de Cristo, o sea que tiene 2400 años aproximadamente. Y Sun Tzu habla sobre la guerra literal, ¿sí? La guerra de espadas y de flechas y donde muere gente. Él no está hablando de la guerra económica, no, habla de guerra. Pero los principios son tan generalizables, tan aplicables a cualquier ámbito de nuestra vida, que hoy día lo utilizan para la economía, para entender el deporte, para entender las relaciones empresariales, de negocios. Hoy día lo utilizan para diferentes ámbitos de la vida. Y yo leyendo el libro descubría, es que en la guerra espiritual se parece bastante también. ¿Sí? Y leyendo yo me parecía que estaba descubriendo las acechanzas del enemigo. No ignoréis, dice la palabra de Dios, ¿sí? No ignoréis el maquinar del enemigo. Y entonces, leyendo este libro, preparé esta predicación ya hace algunos años.
Sí, porque me fue para mí revelador entender cómo funciona desde una perspectiva humana lo sobrehumano, lo sobrenatural. Nuestro enemigo sabe, es que el diablo sabe que al venir contra nosotros, él realmente está en una condición de inferioridad. Es contrario a lo que creemos, es que el diablo es muy fuerte, es que esta noche me asustaron y estos días me llamaron para unas chicas que estaban comenzando a ir a la iglesia y me llamaron para que fuera a su casa porque al parecer las asustaron en la noche. Y entonces me preguntaban que si yo tenía agua bendita para echarle en la casa o cosas así, ¿sí? Claro, ya no están nuevas, ¿no? Hay que entenderlo. Pero me daba risa. Me preguntaban, ¿está bien si pongo unas tijeras debajo de la cama? O, claro, preferimos... Entonces yo fui les prediqué y les decía, o sea, pero tú prefieres confiar en unas tijeras, en un agua que yo pude haber sacado del grifo y traerla, que en la palabra de Dios. No, date cuenta que nuestra fe está en Dios, no en las tijeras, nada de eso tiene, sí. Pero creemos que el diablo es tan fuerte que me asusto, que, ay, sí, me salió un espanto, un demonio, sabe el nombre que usted le quiera dar. Pero resulta que es al revés, el enemigo sabe que nosotros somos más fuertes que él. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Otro versículo bíblico, no me estoy inventando cosas, se dan cuenta, ¿no? Que aunque a veces suena un poco contrario a lo que uno escucha, no me estoy inventando nada. Todo está en la Biblia, ¿sí? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Y usted cree que él no lo sabe? Claro que él lo sabe. Y aquí fue donde yo entro con Sun Tzu y empiezo a ver la comparación. Sun Tzu dice que claro, primero, la principal eh, doctrina, enseñanza de este libro es que la mejor batalla es la que no se pelea, ¿sí? Pero el enemigo sabe que ya él perdió la batalla en la cruz del Calvario y él necesita pelearla, ¿sí? Él ya sabe que él está en condiciones de inferioridad. Ahora bien, Sun Tzu enseña que si tú como general vas a la guerra y está en condiciones de inferioridad, tienes que asumir algunas estrategias para poder enfrentar a otro ejército más grande que el tuyo. Y ahí es donde empiezo a ver las comparaciones, ¿sí? Mire primero, Sun Tzu y que Satanás, Sun Tzu enseña, sepárale de los sabios y virtuosos para que carezcan de consejeros, ¿sí? Sun Tzu le enseña al enemigo, manda infiltrados que se lleguen al pueblo al cual quieres atacar y que los separen de los sabios, que se peleen, que se molesten con los sabios, con los entendidos, con los ancianos, para que en el momento en que entremos nosotros, como están peleados, no le van a pedir consejos y van a carecer de consejeros, ¿sí? ¿Cuántas veces nos pasa en las iglesias porque el pastor no me saludó, que porque no me puso a cantar a mí, porque siempre pasa, claro, como es la hija, y comenzamos a buscar nosotros mil y una excusas, pero usted cree que esas excusas se las inventó ustedes? Ahí donde está él con sus infiltrados, separándote de los sabios, para que cuando venga el problema, tú carezcas de consejeros, ¿sí? Y aquí venimos con excusas, es que yo no me sujeto a hombres, sino a Dios. Si no amas a tu hermano a quien ves, no amarás a Dios a quien no ves. Entonces, si no tienes un consejo de tu hermano a quien no ves, mucho menos te vas a sujetar a Dios. Eso es otro principio que es bíblico. Otra excusa este, que a veces buscamos es como una especie de envidia por los que están en posiciones superiores a la mía, en cargos, en sí. Oh, pero yo soy el que estudié música, pero yo soy el que sé. Hermano, yo les comento mi testimonio. Yo tengo más de 15 años estudiando música. Yo he estudiado jazz, he estudiado música clásica. Yo sé este cuento bastante. Tengo muchos años invertido ahí. Pregunte quién es el director de alabanza de la comunidad cristiana de Logroño. Yo no. Yo no soy. Y estoy ahí ayudando a los hermanos, sin cargo, sin nada. Y desde Caracas, donde venía, tampoco lo era. Yo estaba trabajando ahí. Y lo peor es que aunque no tenga el cargo, todos vienen a mí porque obviamente soy el que sé. Pero yo no me voy a poner con la envidia, con la reconcomio de que ay, yo soy el que sé. ¿Cómo que la directora va a ser la pastora? Pero por favor, si yo soy el que estudia, no. Si Dios la puso a ella, yo estoy para servirle a ella. Y todos los conocimientos y la experiencia que yo tengo es para servir a mi iglesia, no para servirme a mí y a mi ego, ¿sí? Ni mis conocimientos. Todo eso es vanidad, decía Salomón, así que nada de eso a mí me sirve. Todo eso está es para servirle a Dios. Y yo simplemente lo tomé porque Dios me dio la oportunidad de tomarlo, de crecer, de aprender. La otra forma en que el enemigo nos separa de los sabios y virtuosos es ataque del enemigo al liderazgo, ¿sí? A veces se nos olvida que nuestros líderes, por más bonitos que sean y por más de Dios que sean, también son humanos. Y cómo nos encanta señalar cada error que tienen. Eso es un deporte casi, ¿no? En las iglesias, es un hobby, ¿no? Así usted
bueno, en inglés se llamaba encontrando, Finding Wally, Wally, que sabe que era, había un dibujo muy grande con muchos personajes chiquititos y tú tenías que encontrar a Wally entre todos esos personajes. Así andamos nosotros con los errores de los líderes, ¿sí? Y lo buscamos y mira, es que no lo encuentro, es que no, aquí está, ya lo encontré. Y ahí me engancho, dale, mira, sí, pero es que el pastor, pero es que el pastor, pero es que el pastor, mira, pero es que el líder de los matrimonios, mira, pero es que el líder de los matrimonios, que la otra vez me dijo feo, que la otra vez me dijo feo, y pasan 5 años y usted todavía se acuerda que la otra vez le dijo feo. ¿Qué sería de nosotros si nos ocurriera lo que le ocurrió a Pedro? Que por tirársela de bueno, le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que le dijo? Cállate, Satanás. Imagínate, si el pastor nos dijera Satanás a nosotros, no, así que no volvemos a ninguna iglesia más nunca. ¿Sí? Cállate, Satanás. Usted se imagina que usted venga, pastor, venga a mi casa, que no ore tanto en la iglesia. Cállate, Satanás. No, ahí sí que nada. Entonces, claro, sí, y no voy a justificar errores, pero hay que entender los errores, que son parte de la humanidad. Lo peor de todo es que mucho de lo que nosotros consideramos errores ni siquiera lo son. Tú lo consideras un error. Y eso quiero que también lo entiendas. ¿Sí? Y hay algo que he aprendido en tantos años en la iglesia, es que muchas veces estoy en contra, o no, en contra no estoy de acuerdo con las estrategias que han usado los pastores con los que he trabajado. Pero el 95% de las veces ellos tenían la razón, aunque yo no estuviera de acuerdo. Entonces, ojo con eso. El hecho de que a usted le parezca un error no quiere decir que lo sea. Es que a la hora, eso no podemos analizar la Biblia como fanático de fútbol, ¿sabe? El fanático de fútbol no sabe de fútbol, él solo ve fútbol una vez a la semana. Y él se sienta a ver fútbol, pero ¿por qué no sacaste a fulano? ¿Por qué no metiste? Ah, pero mira, pero pasa el balón, pasa el balón. Si cualquiera que cree que le dan el balón a usted y usted va a ser el pichichi, ¿sí? 500 goles en la temporada va a hacer. No va a saber qué hacer con eso. Pero sentadito, ¿sabe? Viendo la tele cualquiera opina. Cualquiera critica a los entrenadores, a lo verdad, por las decisiones que toman. Claro, pero sentado en el sofá con el mando de la tele cualquiera lo critica. Pero estando ahí en los entrenamientos día a día, tratando de manejar ego de gente multimillonaria y súper talentosa, tratando de llevar a un equipo difícil, porque no debe ser fácil tener que mandar a gente que de repente es mejor que lo que tú fuiste como futbolista. Y no está fácil tener que manejar todo eso. Ah, pero claro, sentado cualquiera opina. ¿Sí? Lo mismo hacemos con nuestros líderes. Sí, sentadito ahí cualquiera opina, venga y sea pastor para que usted vea lo difícil que es esto. ¿Sí? Encárguese de cualquier grupo para que usted vea que a las 2 semanas ya está, pastor, es que la gente, pastor, es que aquí no se puede trabajar. Es que claro, bueno, sí, viva esté dentro del fuego para que usted vea y se dé cuenta que muchas de las cosas que usted consideraba errores ni siquiera lo eran. Entonces estamos criticando al otro por las cosas que a mí me da la gana criticar, que es lo peor, ¿no? Pero la estrategia no es tanto la crítica, lo que busca el enemigo es separarle de los consejeros, porque entonces yo me molesto con el pastor y cuando estoy en las malas no voy al pastor porque estoy molesto con él o con ella. Entonces, ¿a quién voy? Al hermanito, a mi amigo, que está hasta más confundido que yo, pero a él es que yo voy a pedirle el consejo. Otra estrategia que usa Sun Tzu para hacerle daño al enemigo es enviarás traidores para socavar su administración. Él sabe que la guerra cuesta. La guerra es dinero, enseña Sun Tzu. La guerra cuesta. Por eso es que Sun Tzu decía que la mejor batalla es la que no se pelea. ¿Por qué? Porque aunque tú ganes la guerra, dice él, sí, pero ¿y todos tus hijos que murieron ahí, tus jóvenes? Todo el dinero que invertiste, todo en esos tiempos muchas veces había que dejar, todos los herreros dejaban de fabricar ¿cómo se llama? Lo que se le coloca a los caballos, las herraduras, dejaban de hacer herramientas, todo porque todo era para la guerra. Y entonces el pueblo, su economía bajaba mucho porque todo estaba en pos de la guerra. Así ganes, pierdes, dice Sun Tzu. Entonces que la mejor batalla es la que no se pelea. Aquí cuando entonces Sun Tzu entiende, mira, envía traidores que socaven su administración, ¿sí? Que haya corrupción, para que en el momento en que venga la guerra no hay dinero para soportarla. ¿Sí? La gente está tratando de lidiar con sus propias necesidades. ¿Qué herrero va a estar haciendo flechas cuando no tiene ni para comer? Entonces socava su administración. Presenta duda entre los líderes. Es típico, y los que hemos estado al frente de los proyectos en la iglesia, sabemos que no importa lo que tú hagas, la gente te va a decir que no, te va a criticar, ¿sí?
Yo una vez, wow, yo decía, ese fue el clímax del negativismo. Yo lo veía, ¿no? Estábamos en una situación y un pastor, de los pastores asociados a mi iglesia allá en Caracas, reunió al equipo de alabanza y le dijo, muchachos, tenemos que orar más. Tenemos que llegar un poco más temprano de la hora del servicio e invertir un tiempo en oración. Y de una vez levantó uno la mano y yo ya venía como lidiando con ellos. Yo sabía que era un grupo muy negativista, ¿no? Y yo cuando él nos pidió que oráramos, yo en mi mente dije, bueno, ya, a esto sí no le pueden decir que no, ¿no? Y levantó uno la mano y yo, no, como, o sea, ¿de dónde vas a sacar uno para esto? Pastor, pero ¿de qué nos vale orar tanto si el orar no te garantiza nada? A fin de cuentas, yo he conocido gente que está aquí arrodillada en la oración y después tú lo ves pecando. Igualito se inventan un cuento para verle el lado negativo al asunto. Ahí yo entendí que la gente es así. Entonces, si tú utilizas estrategias que socaven la administración de los proyectos se caen. Entonces, no importa lo que digan la gente, va a ver lo negativo. Así que los que están aquí en algún puesto llevando un proyecto en la iglesia, desde los pastores hasta el último que acaba de llegar, recuerda que no importa lo que hagas, siempre va a haber oposición. Siempre, que nunca, no importa. Tú a la gente le vas a dar un regalo y aún así se te va a oponer. ¿Qué buscará? ¿Qué estará pensando? Él cree que me va a comprar. No importa lo que haga. Si tú te haces comida para la gente de la iglesia, entonces van a pelear porque, claro, le dieron primero a este y yo llegué primero. No importa lo que haga la gente, siempre va a pelear. Entonces, pero lo que quiero que tengamos nosotros cuidado es que vamos con lo mismo. Estamos criticando cosas que a mí me parece que están mal, pero necesariamente no es así. Yo tengo que entender que hay diferentes formas. En Venezuela hay un dicho, no sé si se entiende acá, que hay muchas formas de matar moscas. No solo es la suya, no solo lo que usted dice es la forma correcta. Yo que he tenido como predicador, como pastor, he tenido la oportunidad de ir a tantas iglesias. Cada iglesia es tan diferente, es un cuerpo en Cristo, pero la dinámica es tan diferente. Algunas son más alborotadas, otras son más calladitas, otras se dedican más a la palabra, otras se dedican más a la emoción. Y cada una es tan diferente, pero cada una funciona. ¿Sí? Entonces, no porque usted crea que tiene que hacerse las cosas, deben hacerse como usted dice, no sea tan egocéntrico. No creo que usted tiene la verdad absoluta del asunto o que usted es más sabio que todos los demás. ¿Sí? Tenga la paciencia de entender que son procesos y que cuando ese negativismo viene a nuestras vidas, adivine quién lo está enviando. Adivine quién está haciendo estrategias para socavar la administración de la iglesia. Cuando aportes una crítica, aportas a su vez la solución. Si no, entonces cállate. ¿Sí? Si tú crees que, pastora, de verdad, mira, es que yo sé que así se van a hacer mejor las cosas, porque es que ya, primero ya lo he comprobado. Una vez yo escuché un predicador decía que tal vez no lo comparto al 100%, pero es una realidad bastante importante. Él decía que él no acepta críticas constructivas de gente que no ha construido nada. ¿Sí? Está muy fácil yo venir a decir a alguno de ustedes que quiera, mira, yo quiero aquí abrir un restaurante, quiero montar un restaurante y vengo yo a decirte cómo se debe manejar un restaurante. Cuando yo a duras penas cocino en mi casa, ¿qué voy a estarte yo diciendo cómo se maneja un restaurante si como paz nunca he trabajado yo en esas lides? Yo nunca, ni sé cómo funciona. Voy a decirte cómo se maneja un restaurante porque veo todas las noches a chicotes. No, sentarme a ver televisión no es abrir un restaurante. ¿Sí? Entonces está bien, uno coge ideas y eso está guay, pero no voy a cambiar eso por la experiencia de estar aquí. Entonces él decía, yo no acepto críticas constructivas de gente que no ha construido nada. Entonces, si usted ha construido cosas en su vida y ya les ha funcionado y tal, ahora sí, venga, sí, denos una crítica constructiva. Ayúdenos a construir, no a destruir. Entonces, ¿qué utiliza el enemigo? Eso es negativismo, ese egocentrismo de creer que yo soy el que sé cómo deben hacerse las cosas, porque lo vi en la televisión, en un documental. Entonces vengo con mis ideas súper innovadoras y lo que hago es destrozar el proyecto que se está intentando levantar. Y cuando el proyecto está tambaleando, ahí cuando el enemigo nos ataca, no tenemos proyectos en que afianzarnos o que no sustenten, ni tengo tampoco el consejo de los sabios, porque también me peleé con ellos en el proceso. Otra estrategia que utiliza Sun Tzu es que mira, yo estas frases las estoy copiando literalmente del libro El arte de la guerra. Dice, astutas intrigas para separar al soberano de sus ministros. Eso en nuestro idioma moderno sería cotilla, ¿no? Astuto cotilleo para separar al soberano de sus ministros. Mira la expresión que utilizo, astuto cotilleo. ¿Por qué?
Porque hay gente que sabe cotillar y otros que no, que son torpes. ¿Sí? El torpe viene y te dice, ay, tengo que contarte algo, a que no sabes que ya tú sabes, ya te viene con un chisme. Y te haces el loco. Pero hay otros que no. Hay otros que te dan la vuelta, te dicen, te involucran. Para identificar la cotilla, date cuenta que te están involucrando. No, pero es que dijo algo de ti. Y ahí entonces el corazón, sí, como el chapulín colorado, las antenitas de vinil, ¿no? ¿Qué? ¿Pero qué dijo? ¿Pero por qué? Y ahí ya el cotilla ya ahí nos capturó. Utiliza astutas intrigas, astuto cotilleo. ¿Sí? Entonces es fácil librarse del cotilleo obvio, pero es cuidado con el que no es tan obvio. ¿Sí? Cuidado con el que de repente viene mi hermano y estaba ahí sentado y el pastor le habla al oído y se para y mandan al otro a sentarse acá. Y entonces viene al terminar el servicio y te abraza. Vi lo que te pasó. Qué injusto. Y como tú estás molesto, ¿sí? Como estás tú airado, wow, esa es una astuta intriga para meterse en los negocios tuyos, en las cosas tuyas y empezar, no, es que el pastor no debe hacer esto. Es que esto no se hace así en pleno servicio. No, esto no se hace así. Y tú molesto caes en el cotilleo, ¿vale? Y entonces caes en las astutas intrigas para separar al soberano. El soberano se refiere al pueblo, ¿sí? De sus ministros. Entonces separan al pueblo de los líderes, del liderazgo. Los comentarios van a venir de diversas vías. A veces van a venir de la gente que más te ama. Sí, pero el hecho de que te ame mucho, que sea tu mejor amigo o mejor amiga, no le da derecho de venir a sembrar cizaña, a sembrar intrigas en tu corazón. Hay que entender que el liderazgo de la iglesia es parte de nuestro mismo equipo. Yo cuando doy los talleres así de trabajo en equipo, una de las cosas que utilizo es que tenemos que entender que no podemos perder tiempo peleando el uno con el otro. O sea, imagínense un equipo de fútbol en el cual el portero está peleado con los defensas están peleados con los mediocampistas y los mediocampistas con los delanteros. ¿Usted cree que ese equipo va a funcionar? Donde este equipo no se habla, por ejemplo, porque están molestos. ¿Tú crees que este equipo va a funcionar? Yo sé que uso a veces muchos ejemplos deportivos, que me encanta el deporte, pero en la NBA, cuando LeBron James llegó al Miami Heat y fueron a las finales contra, si mal no recuerdo, San Antonio Spurs y la pierden. Y LeBron James decía, wow, mira, yo, el mejor jugador del momento, con un equipo que se construyó para mí. O sea, se invirtió dinero para tener un equipo ganador y venimos y perdemos. ¿Qué pasa? Y él mismo cuenta que al terminar la temporada, ¿qué hizo él? Ya, asumió la derrota y dedicó las vacaciones a invitar a sus compañeros a comer a su casa. ¿Sí? Y se fueron de vacaciones, perdimos, ¿está bien? Y se fueron de vacaciones todos juntos, o al menos con parte del equipo. Y comenzó él a invertir tiempo en tener reuniones de distracción con sus compañeros. Y fortaleció los lazos del grupo. Cuando volvieron, eran amigos. Ese primer año todavía estaban, ¿sabes? Estaba Dwayne Wade, que era la estrella del equipo, y ahora le traen uno que está por encima de él. No está fácil que tú seas el mejor pianista y te traigan a otro que es todavía mejor que tú. Eso no está fácil. Sí, gracias a Dios yo no lo he vivido. Nada, mentira. Sí, no está fácil que tú seas el que te encargas de algo y que sabes y que la gente confía en ti y de repente llega uno que sabe más que tú y te lo ponen. ¿Sí? Eso claro, que eso es normal, somos humanos y crea como que cierta reconcomio, envidia, no sé cómo llamarlo, eso es normal. Pero ¿qué hizo LeBron James? Entendiendo esto, invirtió mucho tiempo en invitar a sus compañeros a su propia casa y él mismo les preparaba la comida y vamos a salir y vamos de vacaciones y empezó a pasar tiempo en compartir con ellos, en distraerse con ellos. Cuando volvió la siguiente temporada ya eran amigos. Y adivinen qué pasó en esa temporada, quedaron campeones, claro. ¿Sí? Entonces, hay que entender que el liderazgo de la iglesia es parte de mi equipo, no es otro equipo contra el cual yo debo luchar. Es que somos lo mismo, estamos por el mismo objetivo. Entonces no tiene mucho chiste que yo esté peleando con mi equipo y mi enemigo real, lo peor es que es riéndose aquí de brazos cruzados. Y lo peor que yo soy el que peleo con el pastor, yo soy el que lo estoy insultando y le echo la culpa al diablo por todo lo que está pasando. ¿Sí? Entonces el enemigo está enviando gente infiltrada o se infiltra espiritualmente en tu vida, porque eso sí lo compara la Biblia. La Biblia compara el ataque del enemigo con dardos. ¿Cómo se lanza un dardo? De lejos. ¿Sí? El diablo no es que se mete en tu mente y dice, ya esto. No, no, no. De lejos te envía dardos. Y los dardos son como ideas, pensamientos que va lanzando a tu mente y tú caes en el juego y vienes con las intrigas, te vienes y te alejas del liderazgo o vienes a
entorpecer la administración de la iglesia. Otra estrategia que utiliza el enemigo, y esta es un poquito delicada, tal vez no le va a gustar mucho, pero tengo que decirla. Otra vez, literalmente del arte de la guerra. Despacharás hábiles artesanos para incitar a la población que dilapide sus riquezas. Yo les decía hace rato que la guerra es dinero. Entonces tú dices, yo quiero invadir a ese pueblo. Enviar artesanos hábiles, sobre todo eso, hábiles artesanos, que inventen un montón de artefactos, ¿sí? Unas vasijas con wifi, no qué sé yo. Invéntate las cosas, tú mándaselo. Y cuando ellos se emocionen por tus artefactos y empiecen a comprar el último iPhone, ya trayéndolo acá porque wow, es el último y que tiene una cámara súper genial, ¿sí? Y usted no es ni camarógrafo ni nada, pero usted quiere tomar el último iPhone porque sí, porque wow, es guay tener el último iPhone y si yo no tengo el último iPhone, todos mis compañeros del colegio sí lo tienen y cómo me lo voy a llegar yo con un Xiaomi cuando todos tienen iPhone y wow, qué mal me siento yo, mamá, por favor, tú no me puedes dejar así, mamá, o sea, mamá, pero entonces empezamos a dilapidar nuestros recursos en hábiles artesanías. Y cuando llega el momento duro no tenemos dinero para afrontar las cosas. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esto en nuestra vida diaria? Usted tiene para comprar el iPhone, pero vengo yo y voy a empezar a dar clases no, esto es un ejemplo, no hacerlo. Y voy a empezar a dar clases de música en la iglesia, porque necesitamos armar el equipo de adoración. Ah, pero para eso sí tengo peros. No, pastor, pero 15 euros al mes, no, pero eso es mucho. Empieza, ¿sabes qué? Es que yo no tengo 2 días en esto, ya yo me sé todas las excusas que usted me decía, ya yo las he escuchado un montón de veces. Y ¿sabe qué a veces molesta? Que de repente viene alguien, Josué, pero es que, wow, no tengo, es que tú sabes cómo está la situación. Y yo, bueno, está bien, pues, vente, tranquilo, no me pagues nada. ¿Cuántas veces yo no le he dado clases de gratis a la gente? Vente. Ah, pero después al mes vendiendo clases gratis conmigo lo veo con el iPhone 11. Entonces, para las artesanías sí tienes dinero, ¿sí? Vamos a una consulta psicológica. ¿Para qué voy a estar gastando mi dinero en eso? Ay, tu matrimonio destrozándose. Y tú prefieres echarle la culpa al diablo. O buscar soluciones baratas. Y me disculpen que utilice esta expresión, no quiero ser ofensivo. ¿Sí? Hay gente que predica lo que es doctrinas de liberación. ¿Sí? Y yo entiendo que hay que orar mucho en contra de las acechanzas del enemigo. Pero yo no puedo explicar todo a través de espiritismo, ¿vale? Entonces mi matrimonio tiene un problema y yo en vez de buscar una solución, quiero a alguien que me dé soluciones mágicas, ¿vale? Que con 4 gritos, fuera, espíritu de divorcio, ahora fuera. Sí, porque pareciera ver que mientras más gritamos, como que los demonios se aturden y se van por mis gritos, ¿no? Entonces, fuera ahora, y nos encanta ese tipo de salidas mágicas, ¿no? Ah, pero ¿por qué no vas más bien y trabajas en los errores que tú estás cometiendo, que son lo que realmente está destruyendo tu matrimonio? Porque como Marilyn Manson es más fácil echarle la culpa al diablo, ¿sí? Que trabajar los problemas reales, ¿sí? Porque no te das cuenta que tú mismo eres el que estás destruyendo con tus comentarios a tu esposa. O que tú mismo con tu descuido estás alejando a tu esposo. No, eso no. Yo prefiero que un pastor venga, me pegue 4 gritos en la casa y mi matrimonio se va a arreglar así, porque sí, ¿sí? En vez de invertir, porque no hablo solo de dinero, es invertir tiempo, es invertir energía. Entonces, no, yo prefiero las salidas fáciles, las mágicas, las rápidas, aunque no funcionen, pero sí. ¿Y usted por qué digo yo que no funcionen? Porque, mire, otro ejemplo bíblico, para que veas que nada de esto me lo estoy inventando. Una vez el Señor Jesús enseñaba que está un demonio en la vida de la persona, ¿verdad? Fue liberada la persona y se fue. ¿Pero qué hizo? Pues que todos recordemos este pasaje. ¿Qué hizo este demonio que salió de la vida de esta persona? Se fue, dio unas vueltas, consiguió 7 más fuertes que él y volvió. Entonces, yo no quito el peso, el poder que tenga la oración en su vida, ¿sí? Y eso está genial. Pero bíblicamente, ¿qué pasa? Yo oré por usted. Hubo una liberación. El espíritu que estaba atormentando su matrimonio se fue. Pero como usted no cambió, cuando el otro vuelve más fuerte. Y su matrimonio se va ahí por el barranco. Por flojo, por perezoso. ¿Y por qué por perezoso? Porque claro, yo quiero salidas fáciles, salidas mágicas que no me hagan a mí tener que estar reconociendo que estoy fallando. Eso es muy feo, ¿no? Uy, ¿sabes lo duro es? Yo soy psicólogo, yo sé la cara que me pone la gente cuando uno lo confronta y se da cuenta, wow. Y descubrir que quien se ha cargado tu matrimonio toda la vida ha sido tú mismo, wow, eso no está fácil.
Entonces, por eso yo prefiero echarle la culpa a otro, porque no es fácil de asumir si estoy fallando yo. Entonces, no seamos perezosos, trabajemos. Esta cosa no es de gratis. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Quita los recursos que tenemos. ¿Sí? Mira, yo he dado clases de música por mucho tiempo y varias veces me ha pasado que la gente se va de mis clases y al rato vuelve. Wow, José, me inscribí en una academia porque, claro, yo siempre he sido un poco informal. Tal vez, no sé, para muchos es un defecto, para mí no. Yo soy así, yo soy para esas cosas más hippie, tal vez, ¿no? Entonces, se van a una academia donde sí le cobran, pues nosotros creemos que mientras más caro es mejor. Entonces, donde sí le cobran bastante dinero y al tiempo vuelven. Wow, José, tuve como 4 o 5 meses con ellos y no me enseñaron, pero ni la cuarta parte de lo que estaba aprendiendo aquí contigo. ¿Será que me aceptas otra vez? Sí, el enemigo busca hacernos destruir nuestros recursos, nuestro dinero. Otra cosa, ¿cómo nos encanta? Mira, si el pastor trajo un traje nuevo, si trajo un traje nuevo, ya empezamos. Ah, mira, ese trajecito. Mira, yo con la misma camiseta. Ah, pero él sí tiene para comprar. Wow, todo lo que hace el pastor, nosotros lo vemos de una vez, ¿no? Desde lo malo. Desde, mira, se está enriqueciendo. Ah, pero no criticamos a Steve Jobs y todo el dinero que hizo por los famosos iPhone 11 que no cuestan ni 100 euros hacerlo y usted lo compra en 1200. Ah, a ellos usted no los critica. ¿Sí? No critica a la gente de Carrefour o del Mercadona por todo el dinero que está haciendo cada vez que usted va a hacer compras. Todo lo demás pueden hacer dinero. El pastor tiene que ser un zarrapastroso en todo para poder ser pastor, ¿sí? Imagínate, vuelvo al ejemplo bíblico. ¿Cómo sería si nuestros sacerdotes de hoy se vistieran como los del Antiguo Testamento, con piedras preciosas en el pecho, con un templo hecho en oro, porque todo el templo hecho por David era en oro? Imagínense las críticas de hoy día, que usted llegue y estas columnas fueran de oro, habiendo tanta hambre en el mundo. Y mira, esta gente dilapidando los recursos, porque claro, cómo nos encanta criticar la cosa. ¿Y usted cree que en aquella época no había hambre, no había gente pobre? Claro que sí, pero para Dios es lo mejor. Y yo soy partidario de algo. ¿Cuál es el problema? Que mi pastor esté bien. Porque yo tengo que verlo, es que más bien si lo veo mal estoy fallando yo. Usted me va a disculpar. Si yo como iglesia, mi pastor está mal económicamente, hay algo que estoy fallando. Fíjense esto. Cuando Nehemías vuelve a reconstruir la ciudad completa, el pueblo entero, y va, lo primero que va es a reconstruir el templo, y quiere reconstruir el templo para reactivar la adoración a Dios, ¿con qué se encuentra Nehemías? Que los levitas no estaban en el templo. No había quien sirviera. ¿Y por qué no estaban? Por dinero. Porque había un sinvergüenza que había agarrado todas las ofrendas y las había guardado y las tenía escondidas. Y los levitas, al no tener sustento económico, se fueron a sus tierras, se fueron a trabajar. Entonces, gente que tenía que estar en el templo estaba criando cerdos. Bueno, cerdos no, los judíos no crían cerdos. Fui muy riojano en esto. Estaban criando corderos, estaban cuidando cabras, en vez de estar orando, ¿sí? En vez de estar leyendo la Biblia, creciendo. Entonces, si nuestros líderes tienen que estar haciendo un montón de otras cosas porque el dinero no les alcanza, algo nos está pasando. Algo estamos haciendo mal. Yo entiendo, ya va, espérense, yo entiendo que la iglesia puede ser pequeña, yo entiendo que no siempre se puede, yo solo entiendo. Pero se pasan los años y sigue. ¿Qué pasa cuando a Pedro lo criticaron en la iglesia primitiva porque no atendía las mesas, no, las viudas no estaban siendo atendidas? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Una respuesta que hoy día también nos generaría controversia. La criticaríamos a más no poder. ¿Qué dijo Pedro? Bueno, vamos a seleccionar a gente que se encargue de eso porque yo tengo que estar encargado de la palabra y de la oración. Esa fue la respuesta de esto. Hoy fuera una cosa para criticar, ay, este pastor, claro, ay, sí, la estrellita, él solo que está orando y leyendo y los demás sí cargando, los demás sí trabajando. Ah, ¿verdad que lo diríamos hoy día? Pero esa fue la respuesta de Pedro y la que funcionó. ¿Se acuerdan lo que les digo? Que las cosas, las críticas constructivas vienen de la gente que construye. Bueno, si hay alguien que construyó una iglesia hermosa fue Pedro. Porque todos nosotros dependemos de la iglesia que él construyó. Estamos aquí por la iglesia que él construyó. Y para que esa iglesia creciera, él dijo, no, vamos a encargar gente de buen testimonio que sirva a las mesas, que sirva a las viudas, a los necesitados, porque nosotros no podemos estar en eso. Nosotros tenemos que estar orando y leyendo la Biblia. ¿Sí? Entonces, ay, que mi pastor, ojalá y el pastor esté bien.
Y ojalá el pastor pueda y su familia puedan vivir bien de la congregación. Ojalá eso pase. Es verdad que hay sinvergüenzas, no vamos a tapar el sol con un dedo, que hay líderes en el mundo que se han aprovechado de las ovejas. Sí, es cierto, no te lo voy a negar. Pero por culpa de los que se aprovechan, no voy a castigar a los que están sirviendo a Dios con todo corazón, a los que se han currado esto. Entonces, que hay gente que se aprovecha de la fe de los demás para sacar dinero. Sí, es verdad. Hay otros. Pero también hay médicos que se aprovechan de su gente, pero usted sigue yendo al médico, ¿verdad? Hay médicos que cobran un dineral por una consulta. En estos días me enteré, le iba a hacer un diagnóstico a una persona, pero es en un área en la cual no ha sido mi especialidad. Y yo mismo le dije, bueno, y averigua a ver si consigues algo. Por cierto, lo consiguieron aquí en Pamplona y le estaban cobrando solo por una consulta 150 euros cuando yo se la estaba cobrando a 20. ¿Sí? Ah, pero a mí 20 euros me dice la gente, wow, eso es 20, pero es que tú sabes que no estoy trabajando, que no sé cosa. Pero cuando te la cobran 150 afuera, sí vas corriendo y la pagas. ¿Sí? Una vez alguien me decía, alguien que está muy relacionado, su esposa es cristiana y él conoce muchos pastores, pero él en sí no es cristiano. Y él me decía, José, ustedes los evangélicos son bobos, son tontos. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué me dices eso? Ah, porque mira, ustedes prefieren darle su dinero a los demás. Y yo, ¿pero de qué habla? Mira, esto lo vi. Tú vienes y buscas un taxi. Y cuando te das cuenta que el taxista es el hermano de tu iglesia, entonces no le quieres pagar. O le quieres pagar la mitad. Porque es mi hermano de la iglesia. Pero entonces si es un inconverso, a ese sí le das y hasta más. Ustedes son tontos, le dan su dinero a los demás. Claro que somos unos tontos. Sí, entonces le negamos los recursos a la gente que está aquí currándosela en el ministerio, pero para salir a dárselo a los demás afuera. ¿Sí? Disculpen si me metí con el tema del dinero, chicos, pero es que es una necesidad. Porque cuando los ministros están siendo desatendidos, pasa lo que pasó con Noemías. La iglesia se cae. Se cae por economía. Porque todos mal administramos los recursos y desatendimos a quien tenía que estar aquí. Y quien tenía que estar aquí se tuvo que buscar la vida. Y en vez de estar dedicando a la palabra y a la oración, como dijo Pedro, estaba dedicando a mantener a su familia y es obvio, ¿verdad? Y entonces mientras está pasando tiempo allá, no está aquí. Y esto lo incluyo cuando ustedes crezcan, que sé que va a ser así. No descuiden, por ejemplo, a los músicos, a la gente que trabaja en la iglesia. También eso es un trabajo. Sí, insisto, yo sé que tal vez ahorita no lo podamos sustentar. Yo eso lo entiendo. Pero es que yo he estado en iglesias grandes donde todavía se inventan excusas. No, que no tenemos para la ofrenda para el músico. Y es que la gente cree, sí, que tocar el piano es que yo estaba, aburrido ayer, no hallaba qué hacer, ¿no? Entonces yo estaba rascándome la barriga viendo Netflix y digo, yo debería como que tocar el piano. Y amanecí tocando así, ¿sí? Porque la gente cree que es así. Ay, sí, yo estaba aburrido, no, porque de verdad un talento que Dios me dio. Otra vez la palabra de Dios. ¿Qué dice la parábola de los talentos? Tú recibes un talento, pero ¿te quedas con el talento que Dios te dio? No, te la tienes que currar, ¿sí? Entonces Dios me dio la capacidad de aprender. Ahora, aprender me costó horas y horas, trasnocho, madrugadas. Me costó que toda mi familia se iba a fiestas. Yo no podía porque estaba en ensayo. Me costó que mi familia incluso dejó de invitarme. Y ya yo veía que tenían reuniones a las cuales, bueno, como tú nunca puedes, como tú siempre estás tocando piano, como tú siempre estás en un ensayo. Entonces, todo ese sacrificio que yo hice, vale la pena, merece la pena para servirle a Dios. Pero cuando yo voy al súper, yo no le digo, mira, me das una harina, me das un pan y me das un entrecot. Y cuando paga, no, es que yo toco el piano. No, me piden euros. ¿Sí? No, yo soy un siervo de Dios en la iglesia. No, euros me piden. ¿Sí? Y si yo no tengo euros, no como. Usted me disculpe que sea tan... Entonces, ¿qué pasa? Están nuestros músicos en las iglesias que terminan yéndose a tocar a bares, a conciertos, a cosas. ¿Por qué? Porque son los que tienen, son los que les están dando. Y hablo de gente que tiene cómo hacerlo y no lo hace porque no saben administrar sus recursos. Y entonces el enemigo, claro, se mete. Entonces hay iglesias que crecen hasta un punto y de ahí no avanzan. ¿Por qué? Porque claro, cuando el músico que yo formé, ya esto yo lo viví, cuando el músico que yo lo formé aprendió, se fue a tocar la calle donde le pagaban. Entonces tuve que empezar, Josué, tienes que formar gente. Claro, yo formaba el otro. Cuando este aprendió es el mismo ciclo, entonces nunca tengo a nadie. No, Josué, lo que pasa es que es normal la vida, que la gente se vaya. No, no me venga, esto no es normal. Esto es un mal uso de recursos. Queremos que nuestra iglesia crezca, hay que invertir recursos. Hay que cuidar a los líderes, hay que cuidar el trabajo, hay que cuidar a nuestros trabajadores. Cuida tus recursos.
no lo dilapides, no lo gastes ¿cómo dice aquí? En hábiles artesanías, ¿sí? No lo gastes en el teléfono nuevo solo porque es nuevo, cuando el tuyo está bien y está funcionando, ¿sí? Invierte mejor tus recursos, estudia, paga cursos, eso está mejor. Prepárate, fórmate, sea en la iglesia como afuera, invierte en ti, en cosas que te den a la larga beneficios para que cuando venga el momento duro tú tengas cómo funcionar. Un día, mire, mi madre en son de, se puso melancólica y me decía, papi, yo lamento que, que no haberles dejado alguna herencia, ¿sabes? Algún recurso. Yo te veo a veces a ti, Josué, sufriendo, yendo en autobús y todo eso. Yo hubiese querido, aunque sea, dejarte un coche con que tú te puedas manejar. Y yo le dije, no, mamá, pero es que usted me dejó algo mejor. Usted me deja un coche y yo vengo, tengo un accidente y ya perdí el coche. Usted me dejó educación para yo poderme comprar mi coche. Y si se me accidenta, yo puedo seguir trabajando. Entonces usted me dejó algo mejor. Ella invirtió mejor sus recursos en mí, ¿sí? En mi formación, en mi crecimiento. Entonces invierte en usted y en su familia. Ya va, que quiero salirme aquí. Estrategias para la distracción. Ya va, que quiero salirme aquí. Esto me ha ganado. Discúlpeme, tuve un problemita técnico aquí, pero ya volvimos. Obsequiar, dice Sun Tzu, obsequiarles músicos y bailarinas licenciosas para cambiar sus costumbres, o bellas mujeres que les hagan perder la cabeza. ¿Sí? Tú quieres atacar al pueblo, distráelos con gente hermosa. ¿Sí? Distráelos con buenos músicos. ¿Sí? Tú quieres atacar a tu familia, ¿usted sabe cómo lo hace el enemigo? Ojo, que esto no está mal. Poniéndole esos excelentes músicos en su ordenador, poniéndole series donde se invierten millones y millones para que usted pase mucho tiempo viendo eso. ¿Sí? Poniéndole mujeres hermosas y hombres hermosos aquí para que usted consuma eso y se le vaya la vida en esto. Y cuando llega el enemigo y nos ataca, usted está viendo pornografía. O está viendo 500 series a la semana. ¿Sí? Ahora, ¿está mal ver series? No, a mí me encanta. ¿Sí? Yo soy amante de las artes en general. ¿Está mal ver películas? No, a mí me encanta. ¿Sí? Pero cuando nos distraen y con lisonjas, y no, entonces viene el enemigo a atacarnos, no estamos preparados, estamos entretenidos, pero no preparados. Entonces vamos a la iglesia y no queremos ni siquiera escuchar la palabra de Dios, queremos que nos entretengan, ¿sí? ¿Sabes? Queremos estar entretenidos aquí. Y qué difícil es para nosotros los predicadores luchar contra una industria multimillonaria. ¿Cómo mantenerlos entretenidos a todos ustedes cuando ustedes llegan a casa y ven series donde se invirtieron? ¿Sabe cuánto invertías por cada capítulo de Game of Thrones, de Guerra de Tronos? Cada capítulo se invertían, creo que eran más de 10 millones de dólares por capítulo. ¿Sí? ¿Cómo compito yo contra eso? ¿Cómo los mantengo entretenidos con efectos especiales, explosiones, dragones voladores y todo esto? Y gente hermosa, y usted tiene aquí un indiecito narizón hablándole de la palabra. ¿Cómo los mantengo entretenidos? Está difícil. ¿Sí? Entonces ustedes están tan entretenidos, o nosotros estamos tan entretenidos que venimos a la palabra y ya nos aburre rápido. Porque estamos acostumbrados a otra dinámica, no, necesito movimiento. Y la gente exige, no, pero pastor, usted tiene que saber. Yo sé, yo a veces me he adaptado un poco, ¿sí? Y intento echar muchos chistes, y, wow, llevar la cosa chévere. Pero también he entendido, no, yo no puedo estar entreteniendo a la gente. O sea, mi labor aquí no es ser comediante, ¿vale? Wow, que me va muy bien. De hecho, yo he salido de talleres donde me dicen, tú deberías hacer stand-up comedy, ¿cómo le llaman aquí? Monólogos, ¿sí? Tú deberías hacer monólogos, qué bien te va, qué bien lo haces. Y eso está chévere, pero para ir a un teatro, un bar. Pero aquí no, aquí sí, yo te puedo contar un chiste para que, ¿sabes? Llamar tu atención. Pero es que yo necesito generarte reflexiones, que tú aprendas la palabra como es. Los placeres terrenales nos alejan de los hábitos que permiten nuestro crecimiento espiritual. Mientras estamos entretenidos, no oramos. Y no oramos porque ya nos es aburrido. Estamos tan acostumbrados a tener tanto entretenimiento que ya no sabemos estar callados. Nuestros hijos, usted lo verá, esto es un mal moderno, que nuestros hijos ahora están aburridos. Es que yo no me imagino, yo solo tengo 40 años, tampoco crees que yo estoy hablando del siglo XIX. Yo no me imagino llegar a mi papá a decirle, papá, estoy aburrido. Mi papá me hubiese dicho, ¿qué problema mío acaso? Búscate la vida. Yo no me imagino haber utilizado esa queja.
Hoy sí, hoy nuestros hijos sufren de aburritis, ¿no? Aburrimentitis, no sé cómo llamarlo. Entonces y una vez le dije a mi sobrino, pero que tú crees que yo soy el payaso del circo, que te voy a tener aquí todo el día así, haciendo malabares para que tú estés bien. No sabemos estar sin hacer nada. No sabemos. Y nosotros grandes también. Entonces, tener un momento de oración, así, calladito, meditando en la palabra, nos cuesta mucho porque no estamos recibiendo una especie de droga que se ha convertido en el entretenimiento. ¿Sí? Ese estímulo al cual nos hemos vuelto adictos. Entonces, cuando no lo tenemos, nos ponemos inquietos. Podemos llegar a pensar que proveer a mi familia de bienes materiales es suficiente y lo que hago es aumentar el entretenimiento en casa. Sí, muchas veces, mire, tengo un caso una vez que estuve en consulta, unos padres me llevan a sus hijos a la consulta y que tienen un problema, que no me hacen caso, no sé cosa. Mira, lo único con lo que me hacen caso es con la tablet. Entonces yo le dije, ¿te das cuenta que el problema es justo la tablet? O sea, es que tú con la tablet estás enseñando a no hacerte caso, porque se ponen inquietos, empiezan a fastidiarte y tú le das la tablet. ¿Y qué es lo que ellos querían, la tablet? Entonces realmente ellos son los que te están utilizando a ti. ¿Sí? Por creer que así se quedan quietos. No, no. Es que se ponen inquietos para que tú te obstines, te fastidies, te canses y le des la tablet o el móvil o sea lo que sea. Déjalo que se aburra. Nadie se ha muerto de aburrimiento. Déjalo que se aburra, que se buscan la vida, que inventen juegos como lo hicimos tú y yo cuando éramos pequeños. No se van a morir de eso. Tenemos una necesidad de entretenimiento que nos deja vulnerables ante el ataque del enemigo. Esa es la palabra, vulnerables. Usted se imagina, vuelvo un ejemplo de un partido de fútbol donde uno de los equipos empiezan a ver móvil en pleno partido. ¿Qué va a pasar? Van a perder. Así mismo, cuando estamos nosotros tan entretenidos, el enemigo nos ataca sin poder defendernos. Tenemos que recordar que tenemos un equipo en común y no podemos estar distraídos. Tenemos que aprender que la guerra del enemigo no es una cosa así de demonios que me hacen portarme mal. No, es más sutil. Tú ni te das cuenta. Y lo peor es que tú eres el que la promueves. Tú eres el que la buscas. Y la buscas incluso creyendo que lo estás haciendo genial. ¿Sí? Porque preferimos invertir en un televisor nuevo que en la formación de mi familia. Sí, porque prefiero invertir en horas en programas de televisión que en horas de una consulta psicológica que me ayude a ver cómo manejar mejor a mis hijos. ¿Sí? Prefiero invertir en cosas que me mantienen entretenido, pero que no me dan soluciones. Y cierro con este verso. Santiago 4, versos 7 y 8. En estos días en la iglesia hemos estado hablando de guerra espiritual y me llamó la atención este verso por algo que yo mismo había usado a medias por mucho tiempo. Dice el verso 7 del capítulo 4 de Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado de este verso? Muchas. Pero nos encanta la segunda mitad. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Y hasta la recitamos. Hermano, resistí al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? Pero se nos olvida la primera parte. Someteos a Dios. Y ahí está la clave del asunto. Usted quiere hacer guerra espiritual en su casa. En vez de pegar gritos al demonio de divorcio, que está bien que lo haga, ¿no? Está chévere. Pero quiere mejorar el asunto, sométase a Dios. ¿Sí? Quiere que su matrimonio funcione, sométase a Dios. Ahí es donde el enemigo va a huir. Hay una versión que dice que someteos a Dios y el diablo no tendrá otra opción que alejarse de vosotros. ¿Sí? No tendrá otra opción. Me gusta esa reflexión o esa forma de verlo. Luego dice en el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, quiere hacer guerra espiritual de verdad. Haga estas dos cosas. Sométase a Dios y acérquese a Él. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Usted quiere que sus hijos crezcan en la palabra, ore mucho por ellos, pero sométase a Dios y acérquese a Él. Lleve a sus hijos, acérquelos a Dios. ¿Sí? Acerque su vida, su familia. Tenga un altar familiar constante. No tiene por qué hacer un culto usted de 4 horas en casa. No. Con 10, 15 minutos, pero que sus hijos lo vean que es a diario, que se vuelva una costumbre en casa. 10, 15 minutos es lo único que yo les pido. Pero que sea constante, que sus hijos aprendan a saborear la presencia de Dios, la palabra de Dios. Y yo les pido que sea poco porque, claro, si usted tiene un muchachito 2 horas ahí, va a fastidiarse. Y el próximo día que haya altar familiar, van a decir, no, papá, ¿qué tengo que hacer tarea? Papá, ¿qué tengo que hacer esto? No, entonces usted lo pone 10, 15 minutos. Es más, si están viendo el fútbol, ¿sí?
terminó el primer tiempo y en el periodo dura 15 minutos. Entre el primer tiempo y el segundo son 15 minutos. Eso es lo único que yo le pido. Haga un altar familiar, corto pero preciso, donde hay una palabra, donde hay una reflexión, donde su familia entera se acostumbre a crecer en la palabra de Dios. Entonces, queremos hacer guerra espiritual, muchachos. Queremos que nuestra iglesia crezca. Acerquémonos a Dios. Y ya hemos identificado muchas de las formas en que el enemigo se mete en nuestras vidas. Cómo el enemigo nos ataca. ¿Sí? Separándonos de los sabios, ¿sí? Socavando nuestra administración y metiendo chismes, intrigas con los artesanos que nos hacen dilapidar nuestros recursos y con el entretenimiento. Son cosas que utilizó Sun Tzu en su guerra y que ha utilizado el enemigo en nuestra contra desde que el mundo es mundo. ¿Sí? Identifique que el ataque espiritual es más sutil de lo que usted cree y es tan sutil que usted mismo lo busca y usted mismo lo propicia. ¿Sí? Entonces, que podamos hacer una liberación en nuestra casa real, no solo esotérica, una liberación real. El Señor decía mucho esta frase, cada vez que sanaba a alguien o hacía un milagro, vete y no peques más. Y con esa frase quiero cerrar. Salgamos hoy y no pequemos más. ¿Sí? Salgamos de hoy diferente, ¿sí? Diciendo, renuncio al pecado. ¿Sí? Nosotros estamos pecando, no lo voy a decir que no. Aquí estamos todos pecando. Yo sé que es un proceso duro, difícil, que nos tomará tiempo, pero alejémonos del pecado. Esa es la verdadera guerra espiritual. Sometémonos a Dios, acerquémonos a Él.